ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del geólogo, el ingeniero Osiris, quien es un gran amigo, Osiris de León. ¿Cómo va todo? Todo bien, Alberto. Saludos para ti, para Laura, para Percio. Saludos para todo el pueblo dominicano. Siempre contento de venir a conversar con ustedes aquí bien tempranito en la mañana. Esta es tu casa, tú lo sabes. Así es, definitivamente. Imagina que usted tiene toda la información del huracán para que comencemos por ahí. Mira, es un tema importante para toda la región, todo lo que es Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica. En este momento está muy pendiente a la evolución del huracán Beryl. Bien. Es el primer huracán en décadas que, comenzando julio, tiene categoría 5, con vientos máximos sostenidos ya del orden de 265 kilómetros por hora, que eso es bastante, con una velocidad de traslación que ya está en el orden de 35 kilómetros por hora. Se mueve rapidísimo. Eso en cierto modo ayuda, porque mientras más rápido pasa, pues menos lluvia te deja y menos carga de viento en los litorales te va a dejar. Sin embargo, hay que estar muy pendientes porque en todo el litoral sur, desde Boca Chica hasta Pedernales, tú vas a estar teniendo viento, lluvia, oleajes anormales. ¿Tiene usted la información de cómo están las presas? El estado Mira, de las presas están en dos bloques. Tú puedes tener, por ejemplo, el bloque de Taberabao, que está en la cota 320. Esa altura es correcta, tal y como manda el protocolo de operación de Taberabao. Okay. El protocolo te dice que cuando un fenómeno meteorológico esté a 600 kilómetros al este de la cuenca, la presa no debe estar por encima de la cota 320 sobre el nivel medio del mar, cuando la máxima operacional era 327.50. Quiere decir que está bien, porque el espacio que tiene te permite almacenar 50 millones de metros cúbicos de agua, aunque no te va a llover tanto en esa zona como sí te va a llover en la península sur de Barahona. Quiere decir que donde tú más lluvias vas a tener hoy es Santo Domingo, Monte Plata, Boca Chica, por ejemplo, un poco hacia Cordillera Central y el suroeste. Sabanayegua. Sabanayegua, sí, mira, Sabanayegua está en la cota 391. Quiere decir que ahí tú lo que tienes son unos 4 metros, pero tienes la ventaja de que Sabanayegua es una presa muy grande, es la segunda más grande del país. Nunca se ha visto la necesidad de verter, y aunque regula la cuenca del río Yaque del Sur, tiene el auxilio de la presa de Palomino, que le queda aguas arriba, que almacena un poco de agua, y desde ahí el agua, entonces ahora tú puedes derivarla sin que provoque mucho daño hacia Monte Grande. Porque ahora Monte Grande te actúa como un contraembalse de Sabanayegua y de Sabaneta. Y como Monte Grande pasa a ser la tercera presa más grande del país, entre Sabanayegua y Sabaneta, tú puedes almacenar más agua de la que tú almacenas en Atillo, que es la que hasta ese momento tenía mayor capacidad de almacenamiento y que sí está llena. Atillo está actualmente en la cota 86 y la cota máxima operacional de Atillo es la 86.50. Así que tenemos capacidad de resistir buena cantidad de lluvia. Yo creo sin que que sí, nos genere daño importante. Tú vas a tener lluvias importantes en la cabecera del río Yuna, que es a quien regula Atillo. Ya. Atillo está sobre el río Yuna, aunque tiene como afluente al río Camuy, a otros ríos de la zona, incluyendo el río Maimón, el río Sin, etcétera. Pero tú puedes regular bien la situación. Además, desde Atillo, como tú tienes un vertedero libre en el lateral derecho, el agua se te puede ir directamente hacia el Bajo Yuna, pero siempre la gente que vive en el Bajo Yuna, la gente que vive en Hostos, en Villarriba, en Arenoso, en Los Peinados, en Los Contreras, en Ceiba de los Pájaros, esa gente siempre tiene que estar muy pendiente cuando hay un fenómeno meteorológico, porque al final del día, Percio, el fenómeno es el fenómeno. Así es. Y se puede quedar estacionario un rato, un campo nuboso por ahí y descargarte mucha lluvia en 3, 4, 5 horas y ya eso que no estaba en el modelo predictivo original puede sacarte de una situación, digamos, de control y complicarse. ¿Cuánta lluvia estamos esperando en general para el país? Eso va a depender de la zona. Tú puedes esperar en algunas zonas hacia el norte 50, 60 milímetros, que no es mucho. Ahora hacia el sur
tú puedes esperar, por ejemplo, en Santo Domingo, tú pudieras tener un acumulado al final del día de 140, 150, 180, porque Santo Domingo va a tener campos nubosos desde media mañana de hoy hasta la noche de hoy. Es decir, Santo Domingo, al igual que Barahona, Ya Paraíso... el cielo está medio gris Sí, aquí. ya a partir de las 10:30 tú puedes estar esperando lluvias sobre Santo Domingo. Bueno, y esas lluvias van a estar durante toda la tarde y durante una parte importante de la noche. Por tanto, cuando tú acumules desde 10:30 de la mañana hasta 10:30 de la noche, que son 12 horas, el total acumulado podría ser importante. Eso quiere Bueno. decir que gente que vive cerca de río y arroyo... Estamos presentando... tiene que estar en alerta. Don Percio, Sí. estamos presentando de cómo ya se está Sí, sí. comportando. Ahí está. Ese es parte el nubosa. panorama que va a estar dominando durante el día de hoy sobre Se Santo va a Domingo. oscurecer mucho más. Sí, a medida que definitivamente vaya se va a oscurecer mucho más. Todavía es muy temprano, estamos hablando que estamos ahora a 7:30 de la mañana. Ya cuando tú tengas 10:30, 11 de la mañana, ya ahí comienza ya a complicarse un poco el escenario en términos pluviométricos. En el caso de Barahona y Pedernales, que está en alerta roja, Sí. ¿qué se debe esperar en esas provincias? Mira, Barahona y Pedernales representan la península sur. Es el extremo más al sur. En consecuencia, como el fenómeno está transitando por el mar Caribe, va a pasar más cerca de Barahona, de Paraíso, de Es la Enriquillo, punta de Pedernales, ya. que de Santo Domingo. Así que tú puedes pensar que el fenómeno, si mantiene la trayectoria que tiene hasta este momento, por ejemplo, ahorita a las 7 de la mañana, estaba a unos 510 kilómetros hacia el sureste de Santo Domingo. Por tanto, ya para el mediodía, 1 de la tarde, tú pudieras hablar de que esté Ingeniero. a 300 kilómetros al sur de Santo Domingo. Pero como va hacia el noroeste y Barahona, Pedernales representan un saliente hacia el sur, Si el eso noroeste implica que te pasa subiendo. más cerca de Pedernales que de Santo Domingo, y eso representa mayor carga de viento directa. Por tanto, el bosque sufre más en Pedernales que en Santo Domingo, y en Enriquillo y en Paraíso que en Santo Domingo, porque el fenómeno va a pasarte más cerca de allá que de aquí de Santo Domingo. Ingeniero, en el caso de esa trayectoria, ¿cómo colocamos Haití? Haití va a recibir más efectos directos que Santo Domingo. Claro. Porque la península sur de Haití, que es una extensión desde Pedernales hasta llegar a Los Cayos y a Jeremí, que es el extremo más occidental de la península sur, ahí va a pasar muy cerca. E inclusive cuando tú estés hablando ya de comunidades como Los Cayos o Lecay, como le llaman ellos, ahí podrías tú tener mucho efecto directo del viento y mucho efecto directo de la lluvia. Si tú vas a combinar las dos cosas, viento fuerte y lluvia fuerte sobre esa zona de Los Cayos. Aquí Bueno, ya está, empezó a llover. Empezó la lluvia. Sí, Ya empezó la lluvia, vamos para que... Pero fíjate, interesante, empezó la lluvia, pero como Empezó que la lluvia. esclareció un poco el sí, día, ¿eh? Sí. porque todavía no es la lluvia principal que viene asociada al campo nuboso principal. Muy bien. O sea, son pequeñas bandas Ráfagas, nubosas sí. que en el proceso de rotación del fenómeno meteorológico se desprenden, te dejan un poquito de lluvia, pero no es el cuerpo principal. Ahora, cuando te llegue ya parte del cuerpo principal, sí ya tú vas a tener una lluvia continua, permanente De durante 11 a muchas 12, horas. 11 a 12 de Sí, mediodía. sí, ya 10:30, 10:45, 11 de la mañana, ya comienza la lluvia formal del fenómeno. Pero la lluvia hoy, directa. Hoy sale de acuerdo a si sigue el comportamiento, estaremos diciendo que saliendo de la República Dominicana estuviera esta noche. Sí. Tú tienes la suerte de que el fenómeno va rápido. Sí. O sea, no es normal que un fenómeno se esté desplazando con esa velocidad de rotación Sí, porque a esa velocidad de traslación. Siempre es Va 14, 15. va rápido, Sí, exactamente, va rápido. vamos Eso, rápido. normalmente un ciclón va así 14, 15, 16 kilómetros por hora. Aquí va al doble, Ingeniero, casi es al una gran triple. ventaja. Es
Es una ventaja. pasa Sí, es más una rápido. ventaja porque se va rápido. Quiere decir que ya para la noche ya estaría sobre la península sur de es Barahona. como una visita indeseada. Exactamente. Buena Ingeniero, definición. Ingeniero, quería aprovechar, porque usted es muy conocedor de esta parte. Recientemente se anunció el cierre de Falcon Bridge. El primer efecto es que hay unas 7.000 personas que han quedado sin empleo ahí, en Monseñor Noel. Ese es un cierre temporal, es un cierre que pudiera ser definitivo. ¿Y cuál es la realidad de esa explotación minera? Mira, la realidad de la explotación minera es que con el paso del tiempo las reservas mineras se fueron reduciendo y eso lleva siempre a inversionistas. Falcon Bridge es una empresa que siempre ha ido de mano en mano. O sea, pasa de una empresa a otra empresa y de otra empresa a la siguiente. Quienes hoy día tienen el control accionario de la empresa son un grupo de inversionistas griegos que hicieron un fondo común para adquirir la empresa. Pero tú sabes que cuando tú tienes una heterogeneidad en la administración, hay una heterogeneidad en los puntos de vista y en las decisiones finales. Eso no es muy sano cuando tú tienes una operación minera de esa dimensión, como Falcon Bridge, que es una empresa de clase mundial, por los volúmenes de ferroníquel que procesa cada día, y a veces consensuar es un poquito difícil. Entonces, desde el pasado año hubo fricciones a lo interno de quienes son poseedores de las acciones de la empresa. Eso motivó quejas entre ellos mismos. Algunos dicen, bueno, a tal grupo se le está privilegiando en su participación accionaria en los dividendos y a otro grupo no. Eso comenzó entonces con cambios internos que terminaron filtrándose a los medios de comunicación, la gente fue tomando conocimiento, eso llegó también al conocimiento de los suplidores que ya pues tenían una deuda importante, había una deuda importante con ellos. Se habla de que la deuda con el comercio puede superar los 100 millones de dólares, lo cual es bastante para una empresa de ese tipo. Y bajo ese escenario... Deudores en Bonao, en la zona. Sí, en Bonao. Bajo ese escenario, recapitalizar la empresa, que es lo que ellos están tratando de hacer, para cumplir con el personal laboral y cumplir con los suplidores de bienes y de servicios. A propósito de la Falcon Entonces es un Bridge, poquito complicado porque no tienen en este momento a mano el dinero necesario. Eso puede derivar luego ¿No en tienen a demanda. mano el dinero o no tienen el potencial minero para Primero una el dinero. inversión de Primero esa el magnitud? dinero. Segundo, el tema del potencial minero le complica un poco la ecuación por el hecho de que ellos no han tenido todo el apoyo que ellos esperaban tener en áreas de explotación que habían solicitado y que por temas ambientales, Por ejemplo, temas sociales, el caso de Loma Miranda. el caso de Loma Miranda específicamente. en el caso de la Falcon Bridge, cuando la explotación de empresas mineras tienen también un compromiso de aquellos lugares donde se explote El pasivo laboral. Sí, entonces tienen que recuperar El área. el Es área. correcto. Se dice que eso no se ha cumplido con el caso. En las zonas abiertas no, porque están en operación. Sí. En las zonas cerradas sí se cumplió. Por ejemplo, ellos cerraron a Loma Ortega y entonces después que cerraron a Loma Ortega, nivelaron el terreno. Esa es la Vega. adecuaron La los están taludes, pusieron reforestando. los drenajes. Sí, ahí, Esa es la de Vega. hecho, tú puedes ir a Loma Ortega y no te da la impresión de que ahí había una operación minera, porque lo hicieron bien. Claro, hubo algunos sectores que no estuvieron de acuerdo con el programa de reforestación que se llevó a cabo en Loma Ortega porque lo señalan como monocultivo, porque le dieron prioridad a la casuarina equisetifolia y a la acacia mangium y no al bosque primario. Sin embargo, la idea era que la casuarina equisetifolia y la acacia mangium comenzaran a cubrir las zonas ya intervenidas y que una vez que hubieran crecido se pudiera entrar en un proceso de raleo para dar paso al bosque primario típico de la zona, que es un bosque húmedo. Pero ¿cuáles son entonces las posibles soluciones que se tienen con el caso de Falcon Bridge? Mira, el
¿Y de quién dependen en este punto? Mira, depende del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tienen el compromiso de trabajar de la mano con cualquier tipo de operación minera. Porque la Ley Ambiental 6400 establece claramente que todo proyecto público o privado necesita una licencia ambiental. En tal virtud, si tú vas a desarrollar un proyecto minero nuevo, tú necesitas una licencia ambiental. Cuando Falconbridge comenzó en el año 1971, no había ese requisito porque todavía no teníamos una ley ambiental. La ley ambiental data del año 2000. Sin embargo, la ley introdujo muchos cambios importantes para todos los sectores productivos, inclusive hasta para una escuela que vaya a ser el gobierno, un hospital que vaya a ser el gobierno. Tú necesitas un estudio de impacto ambiental, aunque sea más sencillo que el que tú necesitas para una operación minera. Cuando Falconbridge presentó su estudio de impacto ambiental para intervenir la zona del Loma de Miranda, el estudio no era tan completo como el Ministerio de Medio Ambiente esperaba que fuera, y entonces el ministerio le hizo objeciones. Falconbridge no respondió a tiempo, aunque sí se le había advertido. Inclusive yo, cuando vi el estudio de impacto ambiental, que ellos tuvieron la cortesía de compartirlo conmigo, le hice observaciones. Le dije, mire, en términos hidrogeológicos falta información. Aquí solamente hay 3 pozos de muestreo para medir nivel freático, gradiente y para medir interferencia entre un pozo y otro, que se hace con unas pruebas de bombeo. Yo les recomiendo que hagan más pozos, porque es normal. Es como que de repente Alberto Caminero decide hacer una encuesta del país y muestre a 8 personas. Yo le digo, pero con 8 personas tú no puedes hacer una encuesta, eso es muy poco, te lo van a objetar cuando llegue allí. Y efectivamente, cuando llegó allí se lo objetaron, porque mira, eso es insuficiente lo que tú has presentado. Creo que ahí comenzó el problema. La empresa se había acostumbrado mucho a que no requería esa profundidad y esa rigurosidad en materia ambiental, pero como los tiempos cambiaron, también las medidas administrativas cambiaron y ahí comenzaron entonces a dar algunos traspiés que al final entonces complicaron la situación, porque las autoridades siempre quieren compatibilizar lo que llaman la licencia ambiental con la licencia social. En el caso de un tema que atemoriza a la población, pero es un tema normal que hay que tratarlo, y es el caso de los posibles sismos, terremotos, si las edificaciones que tenemos están bien preparadas para aguantar esto. Usted tiene muchísimos años hablando de este tema. Por lo menos en los últimos años se ha mejorado algo, se ha tratado de construir en función de posibles impactos de terremotos. Mire, se ha mejorado algo, pero no lo suficiente. Cuando tú revisas muchas escuelas, muchos hospitales, muchos puentes, se han construido bajo el criterio estándar y no bajo el criterio de la sismoresistencia. Y sin ánimo de ser alarmista, ustedes trataron aquí con mucha profundidad el tema de 27 de febrero con Máximo Gómez ante un evento meteorológico, no sísmico. Sí. ¿Qué te indica eso? Si se te cae un paramento con una lluvia de 3, 4 horas por una presión hidrostática, ya te dice que el paramento tenía fallas de origen. ¿Qué ocurre? Llévalo ahora eso al escenario sísmico. En el escenario sísmico nosotros... Que se mueva. Claro. Por ejemplo, ve Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Salcedo, Tenares, Los elevados están preparados para aguantar un sismo. Muchos no, porque fíjate qué pasa. Nosotros a veces construimos mucho partiendo de diseños de gabinete sin profundos estudios de suelo, de cómo responde el suelo ante un evento sísmico. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando tú tienes John F. Kennedy con Abraham Lincoln y te mueves una cuadra hacia el oeste a la John F. Kennedy con Winston Churchill, las condiciones de suelo cambian diametralmente. De una condición de roca, a arcilla. Ingeniero, pero tú tienes roca en la Kennedy con Lincoln, pero tienes arcilla en la otra esquina. Entonces, eso tú tienes que incluirlo en el diseño para que aquel también pueda resistir al momento de un evento sísmico. Mire, a propósito de que usted da esas descripciones de la característica del suelo, se ha advertido siempre en el caso de Santiago
la calidad de su suelo. Y cuando uno va a Santiago, es muy notoria que Santiago comienza a crecer mirando al cielo. Así es. Estamos tomando las previsiones del lugar, en el caso de Santiago, en esas torres que están subiendo allí. Mira, eso es un tema. Yo he dicho muchas veces, sin ánimo de lastimar a nadie, y sin ánimo de criticar a nadie, pero con ánimo de ser realista, porque uno tiene que ser realista, tú chequeas la historia y lo traes al presente. Con el terremoto de 1562, ¿cuáles son las ciudades que colapsan? Santiago y La Vega. Con el terremoto de 1842, ¿cuáles son las ciudades más afectadas? Santiago y La Vega. Por tanto, ya tú tienes una señal de la naturaleza. Entonces tú tienes que trabajar los diseños en el presente considerando los impactos que has tenido en el pasado. Esos impactos que tú tuviste en Santiago y en La Vega, no los tuviste en la ciudad colonial, porque es tronca. Entonces siempre se ha dicho, en Santiago, miren, Santiago es arcilla calcárea de la formación Mao. Es una arcilla flexible. La onda sísmica de corte viaja lentamente, por tanto se amplifica. Al amplificar se generan fuerzas tangenciales que son muchas veces superiores a la resistencia máxima de elementos estructurales utilizados en esas edificaciones. ¿Qué tú necesitas en Santiago? Robustez. Fíjate que hace unos 5 años se terminó de intervenir el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, porque tenía columnas que eran muy altas y de sección transversal muy reducida. Y se entendió que cuando se modelaba frente a un evento sísmico, la respuesta era negativa. Entonces tomaron esas columnas, se revistieron de fibra de carbono, se aumentó la sección transversal y el espacio hueco entre columna y columna fue rellenado con acero y con hormigón. Y ahora columnas aisladas fueron convertidas en muros de cortante. Ese mismo escenario tú tienes ahora que extrapolarlo a muchas estructuras en Santiago, hospitalarias, escolares, habitacionales, industriales, porque como Santiago no ha sido sacudida fuertemente por un gran terremoto en los últimos años, mucha gente se olvida de que hay sismicidad regional y que ante esa situación donde tú más daños encuentras es donde está ese tipo de suelo. Cuando tú tomas el caso de Puerto Príncipe, Haití, ¿dónde tuvieron todos los daños? En la parte del suelo, la parte de arcilla. La arcilla de Santiago es similar a la arcilla que tú tienes en Puerto Príncipe. ¿Y esa realidad es compatible con el estilo de construcción aporticada que se ha estado manejando de forma dominante en edificios? Yo te diría que no, pero hay mucha gente en Santiago que no le gusta que se diga así. Porque prefieren las estructuras aporticadas. Porque durante mucho tiempo se entendió que el pórtico tenía mejor respuesta sísmica. Y los eventos que tú has tenido en Turquía, en Haití, en México, en Italia, en México, septiembre de 1985 lo demostraron. que México tiene una característica más o menos. Claro, así. los hospitales en México colapsaron. Las edificaciones hoteleras y habitacionales de 20 pisos colapsaron. ¿Entiendes? ¿Y cuál es se la entendía solución? que esa referencia de México se iba a utilizar a nivel regional para modificar los reglamentos constructivos. La solución sería entonces tomar medidas como las que se tomaron en el Cabral Ibáez. Así es, así es. Y tomarlas en escuelas, tomarlas en hospitales. Mira, cada vez que tú Muros de corte. modelas la mayoría de escuelas del Cibao, el resultado de la modelación es negativo, por una interacción entre el suelo y la estructura. Porque no es solamente la configuración estructural de la escuela, del hospital, es cómo responde el suelo. Y si tú lo divides en dos bloques, uno del suelo para abajo y otro del suelo para arriba, primero tú tienes que ver cómo va a responder el suelo, aunque no haya una estructura ahí, y ahora tú diseñar la estructura en función de la respuesta de ese tipo de suelo. Y eso es lo que pasa en Santiago. Don Percio y yo estábamos en un almuerzo donde el presidente habló sobre el tema de los elevados de aquí, de la John F. Kennedy y de otras instituciones, y creo que usted fue citado para para una comisión. Para Sí, así es. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se ha llegado a una solución?
¿Qué se ha hecho con eso? Porque Mira, yo no he vuelto a saber más. Mira, la comisión ha estado trabajando permanentemente y hemos estado compartiendo información con la prensa cada vez que la prensa nos ha consultado. La comisión tuvo a su cargo la supervisión directa de la reconstrucción del paso desnivel en la 27 de febrero con Máximo Gómez, con un criterio ahora de robustez. Fíjate que tiene un arriostramiento que no tenía antes, una rigidez que no tenía antes. Pero que Antes ahí veo que lo que se replicó el modelo que está más abajo en la misma Carmen Mendoza 27. de Corniel, Claro. en la Núñez de Cáceres, Exacto. en la privada y en la de Chilló. ¿Por qué se replicó ahí? Porque aquellos que están en la porción occidental de la 27 de febrero fueron construidos con un criterio totalmente distinto al criterio con que se construyó aquí en Máximo Gómez, en Tiradentes, en Lincoln, en Churchill. Por tanto, tú puedes dividir la 27 en dos segmentos, el segmento este y el segmento oeste. El segmento oeste tiene un criterio correcto, porque si la presión hidrostática te empuja hacia un lado, en este caso norte-sur, tú tienes el paramento del lado sur que va a estar resistiendo a través de una viga transversal. Eso es lo que se ha hecho aquí y es lo que se va a hacer ahora en la 27 de febrero con Tiradentes. Se va a hacer en la 27 en la entrada del túnel, en la Lincoln, y en la salida del túnel, en la Churchill. Pensamos hacerlo también Que se va a hacer de forma preventiva. Sí, De forma preventiva. Y lo hace más rápido porque no ha colapsado. Por tanto, lo que tiene que hacer es poner los pernos de anclaje y poner las vigas transversales y el adecuado drenaje. que son Y hacer lo metálicas, mismo en las Américas con Sabana Larga y con Venezuela. Y Son están- metálicas esas vigas, ¿verdad? Sí. Las que se pusieron ahora aquí son metálicas. Lo que tú necesitas es un elemento estructural que pueda contrarrestar el momento angular que se genera en el muro cuando hay un empuje, sea por un impacto de un vehículo, sea por una carga hidrostática o sea por un empuje sísmico. Y Que haga la- tenga algo que aguante. Que haga la Y los contraparte. Exactamente. Y los espacios están ahí para hacerlo. Exacto. Bueno, Y los, Ingeniero. recursos también. También se está trabajando con el puente Francisco del Rosario Sánchez, que es el puente a la 17, Sí. con el puente Duarte, que tiene algunas vibraciones, y con el elevado que tienes en la Winston Churchill con John F. Kennedy. muchas gracias. Gracias, Gracias ingeniero, a por haber ustedes. estado con nosotros. Despedimos al ingeniero Osiris de León. De esta forma también llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.